Ups. Bueno, como les estaba comentando, la idea de ahora es responder a sus consultas y para eso lo que vamos a probar ahora es dividirlos, asignarlos automáticamente a cada uno de ustedes a un grupo, en 3 grupos. ¿Problemas, Agustina? Y en cada grupo va a haber uno de nosotros, un docente, para responder sus consultas. ¿Sí? Bueno, voy a tener que agregarme un recordatorio para poner a grabarlo, porque me olvidé. Bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a dividir en sesiones. Y a ver, voy a intentar poner a cada uno de nosotros, a Walter y a Martín, en una sesión distinta. No lo veo a Martín acá. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ahora somos 20. Espero que la menor cantidad de participantes favorezca el diálogo. Así que si tienen alguna consulta de algún ejercicio, sea por chat o por audio, los escuchamos. Los escucho, mejor dicho. Ignacio, dudas en ejercicios 21 y 22. A ver. ¿Cuáles son los ejercicios 21 y 22? Bueno, que los mire. Profe, Sí. respecto al punto 13, yo me di cuenta que los valores me daban la mitad de lo que daban las respuestas del práctico, así que los multipliqué por 2, pero no estoy segura de entender conceptualmente bien por qué tengo que multiplicar por 2. A ver, aguardame que me estoy tratando de ubicar. Bueno, primero
Vamos a ver el 21 o el 22. Y, ok, veo que hay consulta. Bien, bien. Si, Ignacio, si específicamente me puedes decir qué dudas tenés con esos ejercicios, algo que sea bien particular, sería muy útil. También, si ustedes quieren, pueden compartir su pantalla y mostrar, si es que lo tienen a mano, lo que han hecho, su resolución. Podemos trabajar sobre eso. Bien. A ver, el ejercicio 13 del tablero. La resistencia con los conductores de la línea es 0,4. Determinar la tensión en los receptores y el rendimiento de transporte. Sí, no. Ah, ya sé por qué PC2 ahí. A ver. A ver. Pizarra. Ahí ven la pizarra. Sí, se ve. Bárbaro. Sí se ve. Bueno, en ese ejercicio, tablero suministra energía a las barras de salida, un grupo de receptores de luz y fuerza. La resistencia de cada uno de los conductores de la línea es 0,04, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer un dibujito, lo bien representativo, ¿qué haríamos? Sabríamos que ¿cómo es que dice esto? Que el tablero es donde viene la energía. Para esto que es todo continuo, vendría a ser como una batería, ¿no? La tensión de las barras o el tablero, ¿sí? Y entre el tablero y las cargas, que sea lo que sea, hay cables, ¿no? Esos cables tienen una resistencia, ¿sí? Entonces, como hay un cable de positivo y uno de negativo, hay dos resistencias, cuyo valor es el mismo, ¿verdad? Es 0,04. ¿Sí? Entonces esta 0,04 ohm, esta también 0,04 ohm. Entonces intuyo, esto iría a la carga, que es lo que dice, un grupo de receptores combinados de luz y fuerza matriz, o sea, iluminación y motor, lo que sea, cargas. Entonces por ahí, no sé quién me había preguntado que le daba la mitad, a lo mejor es porque no consideraste, solo consideraste una resistencia, podrá haber sido eso. En el ejercicio 13 se relacionan la tensión y resistencia para hallar la potencia. Sí, no hay muchas ecuaciones en esto, ¿verdad? O es la ley de Ohm, que siempre la podemos aplicar, ¿sí? No, lo que vamos a terminar usando siempre. Bueno, y la expresión de potencia, ¿no? Que P es P por I, o bueno, I cuadrado de R. Sí, este es el ejercicio 13. ¿Algo más sobre este ejercicio? Profe, yo tengo duda de cómo encararlo. Eh,
porque la potencia de entrada la sacamos. Nos da de datos la corriente y el voltaje. O sea, podemos sacar cuánto vale la potencia de entrada. Sí, porque acá hay 240 volts, ¿no? Y la corriente, ¿qué decía? 100 amperes, creo. Ya tengo memoria de pescado. Sí, 100 profe, amperes. 100 amperes. 100 amperes. Y nos pide la tensión en los receptores, o sea, la tensión acá, en los receptores o la carga, B, C, no sé. Y el rendimiento, ¿no es cierto? El rendimiento de transporte. Bueno, y acá Más medio que que, nada, profe, sí, tenemos que hacer un poco Kirchhoff, ¿verdad? Sí, si tenemos la tensión acá y conocemos la caída de tensión acá, podemos sacar la tensión en BC. ¿Sí? ¿Cómo era la ley de las tensiones de Kirchhoff? Si yo recorro este circuito en este sentido y voy cuantificando las caídas de tensión en la resistencia, ¿no? Sería la tensión esta menos la caída de tensión en esta resistencia, I por R, menos BC, que es la incógnita, menos la caída de tensión en esta resistencia, que también es I por R. Está bien, y acá llego al mismo punto donde partí, o sea que llego a la 0. Y de acá despejo BC, que es la incógnita. Ese sería para sacar BC. Y después el rendimiento de transporte, bueno, eso no es una ETA, algo así. Sería la potencia en los receptores o en las cargas, potencia en las cargas, frente a la potencia que entrega las barras o el tablero, potencia barras, que nosotros lo modelamos con una fuente de tensión nada más, porque esto es todo continuo. Sí, entonces acá fíjense que esto sería BC por IC dividido B de las barras, que son esos 240 volts, por la corriente de las barras. Pero en realidad esta IC y B es la misma, porque esto es un circuito en donde hay una sola corriente y vale 100 amperes. ¿Sí? Entonces directamente es consciente de eso. Bueno, al final lo hice yo, no quería hacerlo. ¿Podemos pasar a otro ejercicio? ¿Se entendió? profe, ¿y se puede sacar la potencia perdida o eso sería hacer un trabajo de más? Y ahí ya sacar la potencia de salida y puedo hacer esa relación igual o no. Sí, también puedes hacerlo de esa manera. ¿Cómo sacarías la potencia perdida? Por ahí hacer la corriente al cuadrado por los resistores esos de 0,4 ohm. Claro, la potencia disipada por estas dos resistencias.
¿sí? Esa resistencia de vuelta modelan los cables, los conductores que unen el tablero, las barras con la carga. Y eso, el cobre, ¿sí? Tiene una resistividad, por lo tanto tiene una resistencia, y por efecto Joule, ¿sí? Y al cuadrado por R, eso es pérdida. Entonces lo que vos decís es decir, bueno, también puedo sacar hola, hola. Sí, se lo escucho. Sí, profe, se escucha. Sí, discúlpenme, apreté algo que no debía apretar y me salí de la sala, del grupo, sin querer. Eh, ¿qué- ¿En qué estábamos? Discúlpenme, fue como que apareció algo y ni siquiera lo leí, le apreté OK y se salió. Ay, se me borró el chat. En el 13, sí, que podía sacar la potencia en en los receptores o en las cargas, también como la potencia em, de las barras o de esa fuente de alimentación, más las potencias de pérdida. Perdón, menos la potencia de pérdida. Sí, Profe, ¿qué está calculando ahí? ¿La potencia de entrada es? sería la potencia en los receptores o en la carga. De vuelta, teníamos esto en el ejercicio 13, ¿verdad? Teníamos las barras, los conductores que los modelamos como unas resistencias y que eso va a un grupo de receptores, bueno, que yo le llamé cargas. Entonces, el rendimiento de transporte contempla las pérdidas que hay en las líneas de transmisión, ¿no? En el transporte. Entonces sería comparar la potencia en las cargas, que es realmente donde yo quiero que vaya toda la potencia, frente a la potencia en las barras, que sería la fuente de alimentación. ¿Sí? Estas serían las barras. Qué difícil que es con esto. Sí, es como que el sistemita vendría a estar acá, ¿no? A ver si esto por ahí les ayuda a visualizarlo. Sí, esta sería la entrada, la potencia de entrada, y esta la potencia de salida. ¿Sí? Entonces, por definición, rendimiento, salida sobre entrada. Potencia de salida. Oh.
Profe, ¿qué tal? Yo tengo una consulta del 12, no sé si se me escucha bien. Sí, ¿Portillo? ¿O no? Sí, ¿cuál es tu consulta? No, lo ¿Del, hice del al... 12? Sí, sí, del 12. Bien. ¿Cuál es tu consulta? Le comento lo que hice a ver si va Vale. más o menos encaminado. Bueno, tenía la potencia de salida y después teniendo la potencia de entrada y el rendimiento, perdón, teniendo la potencia de salida y el rendimiento, calculé la potencia de entrada. Bien. Y después, como me pide el costo mensual, calculé las horas. Y después para calcular la energía mensual que consume, hice la potencia de entrada por el tiempo que me daba en horas. Y después, teniendo Ujú. también cuánto vale cada hora, saqué el resultado. Sí. Sí, Ya, eso me olvidé de mencionar. Realmente uno energía lo asocia con Joule, ¿no? Pero en estos ejercicios trabajamos con kilowatt por hora. Bueno, ese es lo mismo. Es potencia multiplicada por por una claro, unidad de tiempo, así que eso es energía. ¿Sí? eso le Lo iba a que, decir que me había quedado la duda de que era kilowatt hora la unidad. claro, sí, eso sabes que yo lo iba a mencionar al principio de la clase, me olvidé. Es cierto lo que decís. Porque realmente uno trabaja en... Ah, qué maldito. Perdón, estoy luchando con el Zoom. Uno trabaja en Joule, ¿no? Como energía es lo que uno conoce de sistema internacional de física 1, física 2 y a veces en termo. Pero en la jerga de electrotecnia se prefiere utilizar eh, kilowatt por hora, es una unidad más conveniente. Que está bien, porque la potencia se mide en watt, o sea que también puede estar en kilowatts, es una potencia muy grande. Y el tiempo, está bien, se puede medir en segundos, sistema internacional, pero también en hora. Entonces, kilowatt por hora es una unidad de energía. De hecho, la cooperativa nos cobra en la factura el consumo en kilowatt por hora. Esa es la unidad que utilizan. Si yo vas a la factura, te va a decir, no sé, 350 kilowatt por hora. Después uno lo puede convertir, si realmente lo necesita para otra cosa, en a Joule, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Simplemente hay que recordar que watt es Joule sobre segundo y que una hora sería 60 minutos por 60 segundos cada uno, ¿no? O sea, 3600. Sí, una regla 3 simple o unas fracciones ahí sale. Macarena dice, yo tengo dudas respecto al punto 14. No coincide. Em, Específicamente cuál inciso, cuál es el que no te coincide. El inciso A lo encaré, pero no me dio el mismo resultado que vieron en el práctico. El inciso A, que es la tensión en las barras. El Sí, motor sí, de la figura 8. ¿Dónde está la figura 8?
Ahí abajo. Ok, se ve similar al ejercicio 13, ¿verdad? Donde hay unas barras que vendrían a funcionar como la fuente de alimentación, la batería, y hay un motor que se conecta mediante cables a la barra, ¿sí? Y cada cable, cada conductor tiene esa resistencia. Entonces, tendríamos que hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio 13, ¿no? A ver qué nos da la tensión en las barras. Ok, en el ejercicio 13 nos daba la corriente directamente. Acá en vez de darnos la corriente nos da potencia, la potencia efectiva y un rendimiento del motor, ¿no? Entonces, cuando dice potencia Yo ahí envié efectiva, mi resolución. a ver, cuando dice potencia Van a efectiva, enviar, no sé si se puede. sí, ahí lo estoy descargando. Y te da la potencia en HP, en caballo de fuerza, eso te indica que es potencia de útil, la potencia que tenés en el eje del motor. Este es tu resolución del ejercicio. ¿Se ve? ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí. No, yo no lo veo No, acá, profe, pero si está en no Ah, lo la ¿no? comparto pizarra yo. puesto. Se ve la pizarra. Qué pavote, a ver. Ahí. Ahí Ahora sí. sí, profe. Ahora sí. A ver. Entonces vos hiciste el dibujito ahí. Bueno, y ya en el inciso A te trabaste, digamos. Sí, lo más conveniente de vuelta es llevar esto a algo más parecido a un circuito eléctrico, ¿sí? Modelar las barras como una fuente de tensión continua, B sub B, cada conductor como una resistencia, y bueno, el motor es algo que consume una potencia, ¿sí? Y en definitiva es una resistencia también, pero lo podemos poner así. Entonces, acá ya podemos hacer Kirchhoff de vuelta, ¿no? Lo mismo que antes. Bueno, porque la incógnita es de vuelta sacar la tensión. No, perdón, la incógnita es la tensión en las barras, esta de acá, ¿verdad? La tensión en las barras. Y tenemos la tensión en los terminales del motor, que es 230 volts. Entonces hacemos Kirchhoff de vuelta. Sí, sería B sub B menos, lo hacemos más rápido, sería 2 veces la caída de tensión en esta resistencia, 2 y por R menos la tensión en motor, o sea, esos 230 igual a 0. Sí, yo lo hice rápido, pero es lo mismo que hicimos antes, es analizar este lacito. Y de acá podríamos despejar la incógnita, que es la tensión en las barras, si tuviésemos la corriente. No tenemos la corriente todavía, pero la podemos sacar con la potencia del motor, ¿no? Entonces el motor va a consumir una potencia V por I. La tensión del motor ya la tenemos, son esos 230 volts. Y entonces de acá podemos despejar la corriente.
no está, le faltando determinar la potencia, ¿sí? Que sería, en este caso, la potencia absorbida por el motor. Potencia absorbida, o la potencia de entrada, si ustedes también quieren. Es decir, que sería la potencia útil, que son esos 15 HP más las potencias de pérdida. Bueno, acá no es fácil calcular la potencia de pérdida, pero tenemos el rendimiento que relaciona la potencia útil con la absorbida. Entonces, afectando la potencia útil por el rendimiento, tenemos la potencia absorbida. Y de ahí volvemos hacia atrás, ¿no? Con esta potencia absorbida sacamos la corriente y con la corriente la tensión en las barras. ¿Me enviaste otro archivo, Macarena? Sí, era la continuación de eso, pero estaba mal resuelto. Solo que quería saber cómo resolverlo bien. ¿Y se entendió algo? Sí, ahora sí. Me cuesta mucho el tema de armar el circuito. Sí, sí, es lo más, es el primer paso, es lo más importante. Una vez que uno tiene circuito, después es como física 2. Es Kirchhoff, no hay mucho más. Sí, está bien, se entendió. Gracias. Nada. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Alguna otra consulta? Vuelvan a reiterarme, por favor, en el chat. Si es que quieren preguntar un otro ejercicio. Yo tenía consulta acerca del 16. 16. El de los paneles. Específicamente. Quería saber si había planteado bien el A. El A. ¿Cómo lo planteaste? Para ahí, lo que hice fue calcular la potencia disipada en la resistencia con el rendimiento. Después calculé el valor con el valor ya de la caída de la potencia, calculé la resistencia y ahí pude sacar la sección. No sé si se hacía así de esa forma. A ver. Ok, porque entre el panel solar y el regulador tenés cable que te dice que tiene una longitud de 15 metros. Y sabés que es cobre, ¿verdad? Te lo debe decir, a ver. Te dice que es cobre. Sí, lo da de dato, que es cobre. Sí, los cables de cobre, ahí está. O sea que sabés el RO. Tenés el L, que sería en realidad 15 más 15, ¿no? Porque este es un cable de ida y de vuelta, ¿sí? O sea que serían 30 metros. Y de ahí podrás despejar la sección si supieses qué valor de resistencia necesitas para eso, para cumplir con eso que las pérdidas de transporte sean menores al 5%. Sí, entonces ese es el dato, el rendimiento de transporte. Si las pérdidas de transporte son 5%, quiere decir que el rendimiento es del 95%, ¿no? O también que lo que hice es la potencia de calcular pérdida, la potencia perdida. claro, Claro, eso.
como el 5% de qué potencia. La del panel. La del panel, claro. Que es dato, ¿verdad? 240. 40 watts. Y eso que es 12 watts, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenés las pérdidas y eso sabes qué es lo que disipa los cables. O sea que eso va a ser I cuadrado por R. Después, sabiendo la tensión del panel y la potencia, pude sacar la corriente. Y ya con la corriente despejé la resistencia de la ecuación que escribió recién. Exactamente. La corriente serían esos 12 volts, perdón, esos 240 watts con esos 12 volts. Claro. ¿Sí? Muy bien. Después el C me pude plantearlo directamente. ¿Y El inciso C. tenés ahí el valor numérico que te dio? Sí, me dio 17 milímetros cuadrados de resistencia. Sí, me suena. La sección. Sí, me suena. Milímetros cuadrados. Sí, ese es un cable un poquito grueso, pero bueno. Se consigue en el IC. Y en el C, pues hacemos el tuyo, Cintia. Me parece que es la segunda vez que lo preguntás y te clavé el visto. Perdón, el C es un día soleado, no hay cargas y las baterías se encuentran descargadas. ¿En cuánto tiempo se cargan completamente las baterías? Ujú. Entonces, en ese caso, toda la energía del panel solar, el regulador se la manda a las baterías, porque acá no hay ninguna carga, el inversor no tiene nada para hacer, ¿no? Y las baterías tienen una capacidad de 100 ampere-hora. Sí, que es una manera en cómo se especifican la capacidad de las baterías es en amper por hora. Sí, mientras más grande, mayor capacidad de corriente tiene o puede obtener o puede entregar esa misma corriente por más tiempo. Dura más. Por ejemplo, las baterías de nuestros celulares, esas suelen ser de 3000 mAh, o sea, 3 ampere-hora. Bueno, entonces si vos sabés cuánta corriente el panel solar le está entregando a las baterías, ¿sí? Entonces esto es la capacidad que es la corriente eléctrica por el tiempo, eso es, ¿sí? Amper por hora, entonces de ahí despejas el tiempo, ¿sí? Bueno, si ya estamos con ese, vamos ahora al de Cintia, en el 22F, 22F, bien, bien, terminando el práctico. Da un rendimiento de 31,25. Bien, este es uno de los ejercicios más completos. Entonces, en este caso, ¿qué nos da? Nos da esta tensión.
E1, E2 es dato. I1 es dato, I2 es dato. O sea que con I1 y I2 podemos sacar I3. ¿Sí? I3 que vendría a ser la corriente en el motor, en este caso. La línea R1 tiene un rendimiento de transporte del 31,25. Ok, entonces 15 amperes. Claro, no sé, sí. Sería el rendimiento de transporte que sería, ¿sí? Si esto consideramos el sistemita, la potencia de salida de R1 sería la potencia del motor. Fíjate que acá hay un nodo, ¿no? La potencia de este motor, esto no está para este ejercicio, ¿no? La potencia que consume esta rama, que es el motor, más la potencia en R2. Sería la potencia que tengo a la salida de R1. Y la potencia de entrada a R1 es la potencia de la fuente 1, ¿no? E1 por I1. E1 lo tenemos, I1 lo tenemos, eso lo tenemos. La potencia de R2 la podemos sacar. No, nos falta R2, es incógnita. Tenemos el rendimiento. Esta sí la tenemos. Bueno, habría que seguir encontrando ecuaciones. Pero de ahí podés despejar como mínimo la suma de estas dos. Sí, esto sería 31,25%. Ahí tenés una ecuación. Después de hacer Kirchhoff, en este lazo tenés dos ecuaciones más. Sí, bueno, es un poco de laburo, pero sale. Eventualmente me sale. Esta vez del motor sale. Ah, no tenés R1. ¿Qué tal esto? A ver, la potencia disipada por la resistencia R1 es I1 al cuadrado por R1. I1 la tenemos. Sí, 16,5. Y la potencia disipada por la resistencia 1 sería la potencia de pérdida en este sistemita, ¿no? Sí, sería entonces potencia en R1 sería la potencia de entrada, que es I1 por I1, 1 menos 0,3125. Sí, lo que no sale de este sistema es potencia de pérdida, ¿no? ¿Qué es esto? Como el 60 y pico por ciento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y esto sí lo puedes calcular.
Esto lo tenés, sale. Y con eso podés despejar R1. Una incógnita menos. Bueno, es un poco un rompecoco ese. Espero que te haya ayudado un poco, Cintia. ¿Me escucha, profe? ¿Sí? Sí, lo que no entiendo es lo que puso del rendimiento de transporte. No entiendo por qué es la potencia del motor más potencia de R2. Lo de abajo sí, pero lo de arriba no entiendo. Ok. O sea, porque el rendimiento, ¿qué es? Vos comparás la potencia que tenés a la salida de tu sistema, que para el caso que nos compete el rendimiento de transporte, el sistema es R1, la resistencia R1. Entonces vos comparás lo que tenés a la salida frente a lo que tenés a la entrada, ¿verdad? Sí, rendimiento es potencia de salida dividido Sí. potencia de entrada. Entonces, la potencia de salida de tu sistemita es la potencia que... Ah, perdón, acá hay otra fuente de alimentación. Ah, me comí esa fuente de alimentación, perdón. Sería el resto de las potencias que tenés, ¿no? La del motor, la consumida por R2, más la potencia entregada o consumida, no sabemos todavía, de 2. Me olvidé esa potencia. Sí. E2, 120, e I2 la tenemos. Entonces, como la corriente entra por el terminal positivo de E2, quiere decir que esa fuente, que a lo mejor sería más gráfico verlo como una batería, ¿no? Quiere decir que esa batería está absorbiendo potencia, ¿sí? Esa potencia tiene que venir de un lado y la que la provee, por supuesto, es la otra fuente, E1. Entonces aparece ahí como un consumo. Sí, me faltó considerar la fuente 2. ¿Queda negativo entonces? No, Menos P no, queda positivo. a potencia, ¿no? Ah, Sí, depende de la convención que uses. Generalmente nosotros usamos potencia positiva para consumos. Por ejemplo, las resistencias está bien. siempre consumen, siempre disipan potencia, ¿no? Entonces, signo positivo. Con una fuente de alimentación puede entregar potencia o puede consumirla. No sabemos, si no sabemos el signo y los valores, a priori no sabemos en qué estado se encuentra, si está absorbiendo o entregando. Acá lo pudimos determinar porque sabemos cuánto vale 2, ¿sí? Es más 1,5, quiere decir que 2 tiene este sentido, y E2 vale esto, o sea que su polaridad es la que está marcada. Entonces, la corriente entra a la batería y la carga, entonces absorbe, esa batería está consumiendo potencia. Como consume potencia, la ponemos positivo. Ahora bien, si esta fuente estuviese entregando potencia, o sea que esta corriente en realidad se invierte el signo, entonces ahí tendríamos que poner un negativo. Pero no es este caso. Bueno, voy a intentar resolverlo y cualquier cosa después le consulto. Perfecto. Gracias. Nada. El ejercicio 19.
Bien, veo que le están dando al práctico. Considerando el circuito de la figura 6. Verificar el balance de potencia. Eso quiere decir que compruebes que la potencia consumida por estas tres resistencias, o mejor dicho, la potencia consumida por el circuito, más general, ¿no? La potencia consumida es igual a la potencia entregada. ¿Sí? Esto se desprende de principio de conservación de energía, ¿no? La potencia que están consumiendo las resistencias y la que puede estar consumiendo alguna de estas fuentes, no sabemos, tiene que venir de un lado, tiene que provenir de alguna de estas dos fuentes o de estas dos, no sabemos. ¿Sí? Entonces tendríamos que primero, bueno, ya sabemos que la potencia consumida, que las resistencias van a consumir potencia, ¿no? Entonces van a estar de este lado de la ecuación. Y después tendríamos que ver los signos para ver si estas fuentes se están consumiendo o entregando potencia. Y eso depende de la asignación de las corrientes que tengamos. Acá no nos marcaron las corrientes. Entonces uno tiene la libertad de elegir el sentido de circulación de la corriente. ¿Sí? Entonces yo elijo el que quiero. Por ejemplo, a esta corriente le voy a asignar este sentido. A esta corriente le voy a asignar este sentido. Y a esta corriente este sentido. Si yo elegí el sentido de circulación, podría haber elegido cualquier otro. Eso no es importante. Y después, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que resolver este circuito aplicando la ley de las tensiones y de las corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Para hallar las corrientes, el valor numérico de las corrientes. ¿Sí? Acá va a haber un lazo cerrado, acá va a haber otro lazo cerrado, y acá tengo un nodo, ¿no? Entonces voy a tener tres incógnitas, que serían las corrientes, con tres ecuaciones, ¿sí? Resuelvo ese sistema de ecuaciones, saco I1, I2 y 3. Si después de hacer todas las cuentas, a mí me dan que los valores de I1, I2 y 3 son todos positivos, quiere decir que le pegué a los sentidos de circulación, ¿no? Que efectivamente las corrientes circulan en esos sentidos. Si alguno me da negativo, no está mal, simplemente quiere decir que no le acerté al sentido de circulación. En el sentido de circulación era para el otro lado. En ese caso, lo que podría hacer es poner el sentido de circulación real y usar todas las magnitudes positivas. Una vez que hice eso, que tengo el valor y el sentido de las corrientes, me fijo en las fuentes de alimentación si entran o salen del signo positivo. Si esta corriente sale del terminal positivo, quiere decir que esa fuente está entregando potencia. O sea, que iría en este lado de la ecuación. Y lo mismo con esta. Si esta corriente I3 tiene el sentido que en rojo, entra al terminal positivo, ¿no es cierto? Entonces eso indica que está consumiendo potencia. Entonces el V por I, el 12 volt por el I3 va a ser una expresión que la vamos a meter acá. Y eso tiene que dar igual, se tiene que respetar esa igualdad. Si no da, es que metimos la pata en algún lado, eso está garantizado, ¿verdad? ¿Sí?
Matías. Profe, y yo tenía dudas en el ejercicio 21, en el inciso B y C, que me cuesta reacomodar el esquema del circuito. Discúlpame, ¿cuál me dijiste? ¿El 21? Sí, en los incisos B y C. Ahora, le hago una consulta. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿ustedes qué están viendo? ¿Se ve el práctico? Se ve el práctico. Ah, ok. No estaba seguro. Si el 21C, me dijiste. Ah, tenés la figura 7, ¿no? El 21. Claro, sí, me quedé en el inciso B porque no sé bien cómo En el B. reacomodar el esquema. Se conecta la fuente de Sí. tensión entre los terminales A y C. Realiza el nuevo esquema de circuito. Sí, este es medio un rompecoco. A ver. Un segundito. A ver, entonces tenés R1. Voy a tratar crudamente de repetir esto. Este es triángulos y estos valen R. ¿Verdad? Estos valen R. Y de acá hay un nodo con otra que vale R. Y acá esto está unido así. Y acá hay otra que viene R. Bueno, disculpen la desprolijidad, pero mi letra de puño tampoco es mejor que esto. Así que no se están perdiendo nada. Entonces entre A y C. Entonces ahora conectamos una fuente, no importa la polaridad entre A y C, ¿verdad? ¿Y qué dice? Realice el nuevo esquema. ¿Cuál es la corriente que circula por R1? Nada, puede que hacer una cuenta. A ver, ¿cómo podemos reacomodar esto? Si empezamos... A ver, empecemos, lo pongamos horizontal, que es lo que estábamos acostumbrados. Tenemos la fuente ahí. Y estamos acá. Este sería el nodo A. En el nodo A, ¿qué tenemos? Tenemos R1 que va a B, pero B no está conectado a nada. A ver, dejemos eso por ahora. A ver, y tenemos otro nodo que va, que hay una resistencia que se llama R. Va a este otro nodo. Ok, vamos a poner R1 y el punto y el nodo B ahí. Y de acá sale una R a B. Ahí. Esta R vendría a ser esta, ¿verdad? Y de acá, este nodo no tiene nombre, le podríamos poner, no sé, D. Es un nodo también, ¿no? Este nodo, ¿dónde está acá? Estaría acá. Ese sería D. Y de D sale
una resistencia R que acá no hay nada, quiere decir que el potencial en este otro nodo E es el mismo potencial que en B, ¿sí? Porque está unido por un cable de resistencia nula, ¿sí? Entonces B es igual a E. Entonces quiere decir que de D sale otra resistencia que también va a B, ¿sí? Que vendría a ser esta. Y de B, que es E, sí, B es igual a E. De ahí sale una resistencia de B, sale una resistencia R al nodo C, que es donde tenemos el terminal negativo. Bien. Ahí tendremos redibujado el circuito. Bueno, claramente estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Podríamos simplificarlo un poco más y dejarlo el paralelo de dos resistencias que son iguales como resultado una resistencia equivalente que es la mitad del valor de esas dos resistencias, ¿no? Entonces eso vale R sobre 2. ¿Sí? El paralelo de R en paralelo con esta R, eso va a dar R sobre 2. Pueden convencerse si hacen la fórmula, ¿sí? ¿Cómo es eso? 1 sobre R equivalente va a ser 1 sobre R más 1 sobre R en este caso, ¿sí? La suma de dos impedancias en paralelo, y si hacen eso, eso da R sobre 2. Y nos sigue quedando este circuito, R1. Ajá, pero ahora vemos que esta resistencia R con esta resistencia R2, por esta resistencia circula la misma corriente. Quiere decir que están en serie, ¿verdad? Entonces podemos simplificar aún más el circuito. ¿Sí? Y cuando hagamos eso, va a quedar que la suma de estas dos resistencias va a estar en paralelo con R1. Y esa resistencia equivalente de esto va a estar en serie con esta y nos va a quedar una resistencia sola. Bueno, se los dejo a ustedes para que lo continúen. Espero que se haya entendido algo con estos garabatos. ¿Quién me había consultado eso? Bueno, no importa. Fui yo. Sí, ahí me quedó más claro, profe. Gracias. Bueno, ¿quién sos? Gracias. ¿Ignacio? Sí, sí. Bárbaro. Oh, Creo que no les vamos a gracias. conocer las caras, a ver si los reconocemos por la voz. ¿Alguna consulta más? Era el ejercicio 16, habíamos hablado algo de ese, no me acuerdo. Ah, sí, el de los paneles solares, sí. Ok.
¿Alguna otra consulta? A ver, Cintia, el 23. El que dice se quiere determinar la temperatura que adquiere funcionar una línea de transmisión. Por los elementos conductores. Te ayudaría a hacer un dibujo. Tratar de ubicar dónde están las cosas que te dan. Que se quiere determinar la resistencia del cable. Ujú. Ok, te dice se conecta la carga y los extremos terminales de los conductores se unen y se mide la resistencia desde el origen de los mismos. O sea, porque tenés, a ver, es algo parecido a lo de antes, ¿no? Tenés una fuente y tenés un cable del positivo que va a una carga y tenés el cable de retorno, o sea, el negativo, ¿no? También con su valor resistivo. Entonces lo que te dice es que se saca esta carga y se unen estos cables y de acá se pone un multímetro, también se saca la batería, digamos, se pone un multímetro, o sea, un instrumento que te permite medir varias cosas, entre ellas la resistencia. ¿Sí? Conectas una pinza acá, una punta acá y otra acá. Entonces, cuando vos haces esto, lo que vas a medir es la resistencia de todo el cable, de toda la longitud de este cable. ¿Sí? Que serían de los 75 metros acá y los 75 metros acá. Te da la resistencia de todo ese tramo de cable. Ok, y lo que pasa... ¿Qué te pide esto? ¿Cuál es la incógnita? Ah, la temperatura, sí. Ah, porque te da la resistencia en dos valores a un valor de temperatura que es 26 Celsius y a otro que es la incógnita. Ok. Y te dirá que esto es cobre. Sí, conductor de cobre. Ok, entonces ahí vas a aplicar la ecuación de la recta lineal
de variación de la resistencia con la temperatura, para despejar la temperatura a la cual se hizo la primera medición. Y el valor de resistividad, bueno, vas a tener que usar el que tenemos a 20 Celsius. Vamos a considerar que no varía mucho con la temperatura. Lo que quise decir que a 23 Celsius usas ese valor. Sería como tu C0.